Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta primera webconferencia del curso Competencias Comunicativas. Estamos aquí en compañía de nuestra monitora Laura Alonso. Ella va a estar muy pendiente de todas sus opiniones, sus dudas en el chat. Va a estar compartiéndonos también el enlace de asistencia finalizando la reunión. Entonces, esta es una gran oportunidad, muchachos. ¿Para qué? Para que podamos resolver todas las dudas, todas las preguntas, para que veamos nueva información adicional que nos va a servir en la elaboración de nuestros trabajos, de nuestras tareas a lo largo del curso y sobre todo esta primera para la tarea número 2, que es el desarrollo del autorretrato, de ese texto descriptivo que es bastante importante porque es ese primer contacto que tenemos también con la universidad. Entonces, la dinámica de la reunión, ahí me están viendo esto. La dinámica de la reunión consiste en que vamos a desarrollar la temática o la información que les tenemos preparada para el día de hoy y al finalizar vamos a hacer todas las preguntas que tengan con relación al curso, con relación a la navegación por el aula, todas las dudas que ustedes tengan las vamos a resolver al final del encuentro. Bueno, entonces, voy a empezar a compartirles pantalla. Les pido el favor que me confirmen apenas vean las diapositivas. ¿Están viendo las diapositivas? Ya se están viendo, profe. Sí, buenas tardes, sí se están viendo. Muchísimas gracias. Sí, señora. Oiga, pero por ahí están con esa musiquita. Eso no nos ayuda a estudiar. Ahorita no, más tarde. Hoy es viernes. Bueno, mis queridos estudiantes. Entonces, la profesora Eliana Bernal nos iba a acompañar en esta oportunidad, pero está algo enfermita. Entonces, por eso no pudo estar aquí con nosotros ahora. Sin embargo, ella va a estar muy pendiente también de sus alumnos, los estudiantes que estén con ella, de hacerle, pues, de darle toda la realimentación y las respuestas a las dudas que le presenten. Vamos entonces a abrir la pantalla, la presentación. Bueno, mis queridos estudiantes, mucho gusto, me presento, mi nombre es Carolina Marín Fernández, yo soy comunicadora social periodista, tutora de la UNAD, perteneciente a la Red de Competencias Comunicativas 4003. Para mí es un gusto enorme estar aquí acompañándoles a ustedes, dándoles esta información, atendiendo todas las dudas, las preguntas que ustedes tengan. Estos espacios muchachos, son muy importantes porque es ese contacto con el tutor, con el estudiante. Ustedes están en un proceso académico apenas iniciando y es precisamente nuestra labor la de estar ahí, pendientes de ustedes, acompañándolos, orientándolos y haciéndoles seguimiento, porque este sueño de ser profesional sí se puede hacer una realidad, con un poquitico de esfuerzo, pero sí puede hacerse realidad. Y son muchos los beneficios que vienen detrás. Vamos a hablar hoy sobre el acompañamiento docente, sobre las actividades de Hagamos la Tarea. Ay, por favor, silenciemos los micrófonos. Vamos a hablar de comunicación escrita y también, perdón, de otro tipo de información sobre el texto. Bueno, muchachos, los síntomas preocupan. Hay errores ortográficos imperdonables, signos de puntuación mal usados o que no están, son inexistentes, frases inconclusas, palabras repetidas, mal uso o ausencia de los tiempos verbales, oraciones que no se conectan con coherencia. En Colombia no se está escribiendo bien y eso fue sacado de la revista Semana del 2016. Son varios los estudios que han evidenciado este tipo de situaciones, pero nosotros estamos aquí precisamente ¿para qué? Para aprender, para tratar de entender los errores en los que estamos cayendo, no repetirlos y mejorar de aquí en adelante, no solo nuestra parte de escritura, sino también nuestra expresión verbal.
Un reciente estudio de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior que lidera la Universidad de La Sabana afirma que los estudiantes de primer año en la universidad no saben escribir un ensayo, tienen mala ortografía y carecen de competencias en comprensión lectora. Vuelvo y digo, si ustedes tienen una duda, una pregunta, por favor acudan al diccionario, salgan de la duda porque si no vamos a quedar repitiendo este error muchísimo tiempo más. El acompañamiento docente. Esta información ustedes ya la recibieron en la inducción, en la web de inducción. Tenemos varios elementos o varias herramientas para hacer el acompañamiento docente, muchachos. El primero de ellos es a través del campus virtual. Formas de acompañamiento. Tenemos los sincrónicos y los asincrónicos. Ojo con esto. Los sincrónicos es, por ejemplo, esta reunión. ¿Por qué decimos que es sincrónica? Porque nos pusimos de acuerdo para encontrarnos a una hora, en una fecha determinada, con un enlace muy específico. Entonces nosotros agendamos este encuentro sincrónico. Ese encuentro sincrónico también se puede hacer por el chat del Skype, cuando ustedes hablan con su tutor y le dicen, profe, necesito hablar con usted sobre esta tarea, por favor agendamos un encuentro, yo le comparto mi pantalla, miramos el trabajo. Eso también es un encuentro sincrónico. Y las webconferencias todas lo son. Los encuentros asincrónicos son aquellos encuentros que no son agendados. Por ejemplo, los foros. Entonces ustedes en los foros van participando y van recibiendo la realimentación de su tutor, pero nunca se han puesto de acuerdo para verse, para encontrarse, para compartir algo de información. Y también la mensajería interna. Cuando hablamos de mensajería interna, entonces tenemos en cuenta al correo interno del curso y también al correo electrónico institucional. Bueno, otro de los encuentros o de los escenarios de acompañamiento docente de la UNAD son los encuentros de e-learning. Los encuentros de e-learning son unos escenarios que se plantean desde el curso para darles a ustedes información adicional. Información adicional sobre cómo leer, cómo escribir, cómo hablar en público. En competencias comunicativas hay 3 e-learning, o sea, 3 encuentros, 3 reuniones diferentes, a las cuales ustedes deben asistir, deben inscribirse previamente, deben asistir y deben participar en las actividades que allí se les presenten. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir punticos adicionales precisamente por estas participaciones. Esos punticos adicionales son muy valiosos al final del periodo, entonces yo sé que ustedes los van a aprovechar al máximo. Clave, muchachos, asistan a esos e-learning. Hagan todo lo posible por asistir. Bueno, los escenarios de acompañamiento docente de la UNAD in situ, o sea, formas de acompañamiento en el lugar, entonces tenemos los CIPAS, que son unos grupos de estudio, las franjas de atención en el centro y los componentes prácticos. En este caso nosotros no contamos con componente práctico, pero sí con asistencia en CIPAS y también con las asistencias de atención en el centro. Bueno, siguiendo un poco, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes ya tuvieron el encuentro de Hagamos la Tarea, para la tarea número 2? Una reunión que sus tutores les hicieron, donde explicaron la tarea número 2. Habilitan el micrófono y me van contando, por favor. ¿Quiénes asistieron ya a Hagamos la Tarea? Muchachos, por favor, contéstenme. Yo no asistí, profe. Ah, bueno, tú no asististe. Yo sí asistí, profe, pero a la parte final. Ah, bueno, listo. Entonces, No, señora, yo no pude asistir. No, profe, yo tampoco pude asistir. Tampoco puede asistir, profe. Ay, yo tampoco. A mí no me dejó ingresar. ¿No te dejó ingresar? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, yo tampoco. Muchachos, es importante que ustedes estén pendientes de estas reuniones de Hagamos la Tarea. En cada una de las tareas que vamos a ir desarrollando, vamos a tener una reunión.
Esta reunión es fundamental porque ustedes van a analizar junto con el tutor paso a paso de cómo se debe realizar la tarea. El tutor les va a explicar, aquí en este paso deben hacer lo siguiente, de esta manera. En el otro paso, lo siguiente, de esta manera. Ustedes van a resolver todas las dudas que tengan con relación a la actividad. Es muy valioso ese espacio. Si ustedes no pueden ingresar a la reunión, le escriben al tutor, tutor, yo no puedo asistir porque estoy trabajando. El tutor va a grabar esa reunión y se las va a compartir después para que las personas que no pudieron asistir tengan acceso a esta información con posterioridad, ¿vale? Entonces, si ustedes no asistieron, después le dicen al tutor, profe, por favor me facilita el video para desatrasarme, mirar cómo fue la explicación de la tarea y de esa manera se van colocando al día. Pero sí vale toda la pena del mundo que ustedes lo hagan en la fecha y en la hora indicada para que después pues, no les toque verse el video solito. Bueno, primera pregunta, muchachos. Escriban el código del curso. ¿Y qué tipo de estrategia de aprendizaje hemos manejado acá? Bueno, eso no lo hemos hablado, pero el código del curso ustedes lo encuentran cuando ingresan en el campus virtual. ¿Qué número encuentran? Cuando ustedes ingresan en el campus, encuentran competencias comunicativas. 4003. 4003, ese es el código del curso. Y la estrategia de aprendizaje que nosotros utilizamos en competencias comunicativas se llama, yo se las voy a decir porque no se las había mencionado, estrategia de aprendizaje basado en tareas. Entonces, ¿cómo así que estrategia de aprendizaje basado en tareas? Profe, sí, vamos nosotros a ir aprendiendo haciendo cada actividad. En cada tarea vamos adquiriendo conocimientos. Esta es la estrategia de aprendizaje. Entonces, es importante que nosotros vayamos evaluando desde ahora qué tipo de tareas vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos a hacer esta primera, que es el texto descriptivo. Vamos a tener un texto expositivo, ojo con esto. Vamos a tener un texto argumentativo, es decir, 3 tipos de texto. El descriptivo, expositivo y argumentativo, ¿vale? Esas son las tareas que vamos a hacer a lo largo del curso. Bueno, comenzando un poco sobre la tema. Señor. ¿Me vuelve a decir cómo se llaman los 3 textos? Estoy como algo enfermón y no le escuché, qué pena. Ah, no, tranquilo. El texto descriptivo, que es el que nos encontramos realizando la tarea número 2, que es el autorretrato. Otro que es un texto expositivo y por último un texto argumentativo. Ahora, entrando un poco en materia, vamos a hablar de lo que es la oración. Si ustedes han podido mirar la guía de actividades ya, ¿quiénes han mirado la guía de actividades? ¿Quién le ha echado ya una miradita? Han visto que debemos, y han visto que debemos redactar unas conclusiones, ¿verdad? Yo, doctora. Señora, Pero... y también dentro de los documentos, aparte de la rúbrica de evaluación, tenemos otros anexos como muy importantes para el desarrollo de la tarea, y como 3 anexos adicionales a la rúbrica. Sí, dentro de lo que es la tarea, ustedes deben escribir unas conclusiones al final, pero esas conclusiones deben contener la primera conclusión, una oración simple, la segunda conclusión, una oración compuesta, y la tercera conclusión, una oración copulativa o enunciativa, ¿sí? Entonces, es importante que aprendamos a distinguir cada una de estas y a qué hace referencia, porque la vamos a utilizar. Entonces, mis muchachos, vamos a hacer una cosita. Al final de la charla vamos a hacer las preguntas, ¿sí? Para que avancemos un poquitico más rápido y tengamos más espacio para responder las preguntas al final, porque si no nos demoramos mucho y se nos va acá casi todo el tiempo en explicar y responder y no somos como muy ágiles. Entonces, mis queridos estudiantes, yo sé que aquí hay muchos que son alumnos míos, porque yo tengo a cargo grupos del aula B, y aquí vamos a hacer algo. Ustedes pueden identificar que la oración, donde dice oración simple, hay un ejemplo.
Dice, el huracán azotó la isla. La oración simple se caracteriza porque tiene un verbo. ¿Quién me puede decir, el que active primero el micrófono, cuál es el verbo en esa oración? Azotó. Azotó. Muy bien, eso, muchachos, muy bien. Azotó es el verbo. Pero qué te lo Entonces, robas, entonces podemos identificar cómo las oraciones simples se caracterizan. ¿Por qué? Porque tienen un solo verbo. Bueno, ojo con eso. La oración compuesta, y ahí tenemos el ejemplo, dice, el huracán azotó la isla y el viento la destruyó. Hay dos verbos. ¿Cuáles son los dos verbos? Azotó y destruyó. Eso, muy Azotó y bien. destruyó. Lo que pasa es que están conjugados en pasado, pero el verbo es azotar y destruir. Pero realmente ahí están señaladitos los dos verbos. Podemos entonces decir que la oración simple tiene un verbo, la oración compuesta tiene dos verbos. Ojo con estas diferencias entre ellas. Y por último tenemos a la oración enunciativa, que la oración enunciativa es aquella que puede llegar a afirmar o a negar algo. Entonces las oraciones negativas van a llevar la palabra no, nunca, jamás, o palabras que noten pues que algo no es como lo que mencionan ahí. Ahí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, donde está el tigre. Ven la imagen del tigre, ahí enseguida hay unos ejemplos de oraciones enunciativas. Tenemos, hoy he comido chocolate. El cazador ha cazado un conejo. Mi padre me ha dado 2 euros. El tigre es un animal muy veloz. Vemos cómo son oraciones enunciativas de tipo afirmativo. Por el otro lado, donde tenemos a los muñequitos, a los dos amiguitos, tenemos el ejemplo. No rayen la pantalla, por favor. Dice, Sara mira su álbum de fotos. Es una oración enunciativa afirmativa. Y tenemos, su hermano no le hace caso. Es una oración enunciativa negativa. Bueno, si entonces caemos en cuenta de las diferencias. Una tiene un verbo, otra tiene dos verbos y otra afirma o niega algo. Bueno, entonces como ya hablamos de esto, rápidamente, el que primero active el micrófono, ¿cómo podemos ordenar estas palabras que nos formen una oración? Berta y yo vimos una Berta y yo vimos una luciérnaga. Yo y Berta vimos una luciérnaga. No, yo y Berta, Berta y yo no. vimos ¿Cómo una así que luciérnaga. yo y Berta y yo Berta? vimos una No. luciérnaga. Ah, Berta y yo. Berta y yo Berta y yo. vimos Una luciérnaga. uno a la vez. Berta y Berta y yo vimos una luciérnaga. Muy bien. Y entonces, ¿eso a qué haría referencia? ¿Qué tipo de oración? A la simple. ¿Por qué? Pues, ¿Por qué? Que no solo tiene un solo verbo. Solo tiene un Tiene verbo. ¿Cuál es el verbo? Vimos. Ver. Exacto. Pero como lo dijo el compañero ahí, también puede ser enunciativa, porque está afirmando algo. O sea, puede hacer de las dos. Pero aquí lo que más se puede distinguir es que es una oración simple porque tiene un verbo. porque tiene un Muy solo bien. verbo. Exacto, muy bien. Ahora, en este, muchachos, vamos a formar oraciones compuestas. Ustedes ya saben cuál es la oración compuesta. Entonces, vamos a juntar las primeras 2 líneas y las otras 2 líneas de abajo, formando oraciones compuestas. A ver, ¿qué podemos sacar de ahí? Lola lee sola y Laura corta naranjas. ¿Podría ser? Podría ser, y la otra parte. Susi sale sola. Pepe come pan. Sí, muy bien. Entonces podemos utilizar los signos de puntuación para hacer una pausa y unir precisamente esas oraciones de manera tal que quede una compuesta. Lola lee sola, Laura corta naranjas, Susi sale sola, Pepe come pan. Son oraciones compuestas y son oraciones también enunciativas afirmativas. Aquí, muchachos, vamos pues ahí. ¿Cómo va esa oración? La de arriba y la de abajo. Los A muebles ver. del salón son de Los muebles roble. del salón son de roble. Los muebles de salón son de roble. ¿Cuál es la otra? La tabla flotaba en el agua.
Muy bien. Entonces podemos decir que son oraciones enunciativas, ¿no? Porque están afirmando algo. Listo. El párrafo, muchachos, como ya sabemos lo que son las oraciones, ya conocemos su definición, ya sabemos cuáles son y cuáles son sus características, pasamos entonces al párrafo. El párrafo es un conjunto de oraciones relacionadas entre sí por una misma idea. Comienza con mayúscula, termina con punto y aparte o punto final. Ahora, ¿cuántos párrafos debe llevar el autorretrato? 5. 5. 9 a 6. No, párrafos, No, no, cinco párrafos. Cinco párrafos. 6 a 9 líneas. De 6 a 9 5. líneas. Ajá, pero son 5 párrafos. Oiga, muchachos, ustedes están muy Debe tener filosos, muy 5 bien. párrafos, profe. Debe tener 5 párrafos. Muy bien, debe tener 5 párrafos y cada uno de los párrafos debe tener mínimo 6 líneas, máximo 9 líneas. Así debe ser. ¿Qué características tiene un párrafo a nivel general? Va a expresar ideas completas, está formado por varias oraciones de cualquier tipo, posee una unidad temática, es decir, engloba un tema muy específico, excelente manejo de signos de puntuación, dinámico, evita la repetición de palabras, utiliza diferentes tipos de oraciones. Entonces, en todo párrafo o en todo texto a nivel general, nosotros debemos darle dinamismo al tema, debemos hacer una lectura más fluida. ¿Cómo lo podemos lograr? Utilizando un adecuado manejo de los signos de puntuación, utilizando sinónimos, utilizando antónimos, figuras literarias que nos nutran ese texto y que permitan al lector que va leyendo de manera más entretenida y que no se repita a todo momento la misma palabra o los mismos conceptos. Bueno, todo párrafo tiene una estructura y como ya lo habíamos mencionado, esta es otra definición. El párrafo es un conjunto de palabras y oraciones que se integran de manera lógica, relacionadas en sí armónicamente en torno a una idea central. La forma del párrafo está constituido por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos conectores y signos de puntuación. Clave aquí para escribir signos de puntuación y conectores. En el ejemplo que tenemos ahí al frente, ¿quién lo quiere leer? ¿Alguien que quiera leer ese ejemplo? Yo, profe. Yo, Vale, profe. dale. ¿Cuál de las dos, profe? La primera, tú, creo que tú. Sí, ejemplo, el Renacimiento. Sí. Fue una, bueno, no tiene título, ¿no? Entonces, el Renacimiento fue una época. ¿Me escuchan bien? El Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma, teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento. El mundo antiguo se presentó como la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues era la mayor fuente de conocimiento que había hasta el momento, dado que con la Edad Media gran parte de este saber se había olvidado y perdido. Esta gran influencia grecorromana que ya empezaba a sentir en el tiempo de transición en que vivió Dante, se encuentra claramente en el séptimo círculo de la Divina Comedia, pues en este aparecen recurrentemente elementos clásicos que tienen una gran importancia para el desarrollo de la obra. Perdón, estoy un poquito nerviosa. No, tranquila, lo hiciste muy bien. Entonces vemos aquí como la utilización de conectores que más adelantico los vamos a ver, pero aquí podemos identificar cómo los signos de puntuación, sobre todo lo que podemos ver que son comas y puntos, dan ciertas pausas. En esas pausas lo que hacemos es darle sentido a lo que estamos leyendo. Es muy diferente leer el Renacimiento, fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma. Es muy diferente leer eso a lo siguiente.
El Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma. Si nosotros leemos así como un correcaminos, no vamos a comprender realmente de lo que está tratando el texto. Entonces, la importancia aquí es, si estamos escribiendo, asignar pausas, y si estamos leyendo, hacer las pausas. Bueno, características del párrafo. Inicia con mayúscula. Entonces, cada vez que va a iniciar un párrafo, la primera letrica de esa palabra va en mayúscula. O si hay un punto seguido, o si hay un punto aparte, también la primera letrica de la palabra siguiente va en mayúscula. Lo mismo, muchachos, en la tabla 1 y en la tabla 2. La primera palabrita, siempre su letrica, la primera letrica va en mayúscula. Termina con punto final el párrafo. Bueno, tiene una oración principal o tema. Esa oración principal o tema es la que expresa la idea principal y da sentido al párrafo. En ella indica el tema, los aspectos que trata ese párrafo. Hay unas oraciones o ideas secundarias, si ustedes más o menos se van acordando del colegio, que complementan y amplían lo enunciado en la oración principal, en esa idea principal, y que le van a dar como validez precisamente a esa idea principal. Debe haber una continuidad y una coherencia entre la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una estructura lógica, para que haya una conexión, una coherencia y una cohesión que más adelante vamos a ver. El tamaño del párrafo. La extensión del párrafo va a depender de la intención que tenga cada autor y del texto, del tipo de texto que pretenda redactar. Nosotros en este caso estamos redactando un texto descriptivo bastante corto, entonces en 5 párrafos vamos a tener el suficiente espacio para describirnos a nosotros mismos. Muy diferente sería si estuviéramos escribiendo un ensayo sobre algún estudio que se esté llevando a cabo, eso ya serían muchísimos más párrafos porque el tema es mucho más denso. Bueno. Hemos llegado al tema de coherencia y de cohesión. ¿Cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión? Pero bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la coherencia y la cohesión? ¿Cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión? Primero, debemos seleccionar la información relacionada con el tema que se va a tratar y se debe organizar. ¿De qué manera? Distribuyéndola en capítulos para que sea mucho más ordenado, en párrafos y en oraciones. También utilizando la estructura adecuada para cada tipo de texto. Y también realizando previamente un ordenador gráfico. ¿Ustedes saben qué es un mapa conceptual? A ver. No, señora, yo no sé. Bueno, un mapa conceptual es una estructura donde nosotros organizamos ideas. Entonces, esto que tenemos acá, donde vemos cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión, eso es un mapita conceptual, porque colocamos palabras cortas y muy concisas que con uno solo mirarlas, entonces ya sabe a qué tema hace referencia, o de pronto tenemos una definición mucho mayor de esto. Los mapas conceptuales, los mapas de ideas, todas estas estructuras nos ayudan a resumir y a organizar la información. Una palabra, entonces yo miro esa palabra y yo ya sé a qué hace referencia, qué debo decir a partir de ahí. Entonces, distribuyendo, haciendo esta distribución, esta organización, vamos a lograr la coherencia. Si queremos lograr la cohesión, entonces debemos utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten una conexión. ¿Qué es la cohesión? Es una conexión, una unión entre las diferentes partes. Primero, usando repeticiones de palabras, uso de sinónimos, hipónimos e hiperónimos. ¿Quién me dice qué es un hipónimo y abre inmediatamente ese micrófono y me dice qué es? Le doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Quién dijo que es hipónimo? Una palabra que engloba el significado de otras. Muy bien. ¿Quién habló ahí? Santiago. ¿Quién habló ahí? A ver, ¿quién fue el que nos dio esa definición tan concreta y tan precisa? Es una palabra que relaciona una cosa con la otra. Si hablamos de un animal, pensamos inmediatamente en un caballo, un perro. Ya, eso es lo que yo entiendo. Sí, Sí, bueno, también sí. los meses
ya viene lo que es enero, febrero, marzo, bueno, en fin. Bueno, un hipónimo es aquella palabra donde su significado abarca el significado de otra. Por ejemplo, gato, la palabra gato es un hipónimo de felino. O sea, el significado es el mismo. La palabra es O sea, que diferente, pero su significado es lo mismo. La ¿Son barba. sinónimos? No, no son sinónimos, son hipónimos. Sinónimos es cuando el significado es el mismo. Pero si tú hablas de gato y hablas de felino, puedes encontrar muchas diferencias. Claro, claro, sí. Por supuesto que de felinos hay muchos, es cierto. Claro. Entonces, eso es un ejemplo. Ahora, ¿quién me dice y activa ese micrófono inmediatamente como flash y me dice que es un hiperónimo? Hiperónimo. En 5, 4, 3, 2, 1. Lo contrario. No, sin adivinar, no, sin adivinar. A ver, les estoy dando tiempo y chance. Otro consejo. La palabra grande que encierra más pequeño. De otra. Y el hipónimo es Se lo dice pequeño que está dentro de que es eso una grande. manera más general de referirse a algo. Entonces, por ejemplo, si se habla de deportes, pues estaríamos hablando, digamos, de varios deportes donde como que Sí. generaliza muchos deportes, donde entra fútbol, tenis. Exacto. Entonces son términos cuyo significado se encuentra presente en el significado de otra palabra. Bueno, eso suena como un poquito enredado, pero vamos a poner un ejemplo. La ropa sería hiperónimo de falda o de pantalón. Estamos hablando de ropa. Entonces La el falda o el hiperónimo pantalón sería... es el hipónimo Exacto. de la ropa. Por ejemplo, vivienda. Vivienda sería hiperónimo de casa. De casa. Sí. No, eso está muy enredado. No, No, lo que pasa es que es tan lógico El que no hiperónimo es lo logramos grande que encierra cosas pequeñas. Sí, Por ejemplo, como dijo exacto. ella, una vivienda a una casa, ¿sabes? Sí, La vivienda es el hiperónimo y el hipónimo es la casa, lo más pequeño. exacto. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué es un sinónimo? Esa sí se la sabe. Es un significado de una palabra con el mismo significado, por decir algo. Asiento, silla. Y el sinónimo de silla puede ser algo que sirve para sentarse, puede ser una silla o un banco. Ajá, muy bien, sí, muy bien. Entonces los sinónimos es que ¿Qué tienen el significa? mismo significado. Y ahora, ¿qué es un antónimo? lo contrario Lo a lo que contrario estás diciendo. Contrario. a la palabra. Lo Blanco, opuesto. negro. Entonces, puede ser lindo, ¿cuál es el Malo, ¿cuáles bueno. son sinónimos de bonito? Sinónimos de bonito. ¿Pollito? Bello, Hermoso. Hermoso. Ah, vale. Bello, Precioso. lindo, Sinónimo de grande. gigante, enorme, alto, gigante. Mediano. Muy bien, están pendientes, están pilosos, muy bien. Ahora, díganme el antónimo, acuérdense el antónimo de bonito nuevamente. feo, Horrible. Feo. Asqueroso. Horrible, feo, asqueroso, desagradable. Todo es al feo, ¿no? Exacto. ¿Qué antónimo podemos encontrar en grande? Pequeño. Diminuto. diminuto, Enano. Enano. Bajo. Sí, uy. Ahí sí están, Chiquito. pero chiquito, enano, diminuto, todo eso son antónimos. Muy bien. Ya sabemos entonces diferencias. No me Bueno, cojas eso, por favor. es importante, muchachos, que Venga, aprendamos venga, más o menos a distinguir cuáles son los marcadores discursivos. Bueno, pero es que ese nombre, profe, hay una clasificación muy grande. Hay unos organizadores que ustedes van a utilizarlos en el texto y que si ustedes los usan de verdad les va a dar mucha fluidez. No solo al texto del autorretrato, sino al expositivo y al argumentativo que vienen y que son mucho más exigentes.
Entonces yo les recomiendo que ustedes siempre se basen en buscar en internet, en los documentos que les colocamos en el campus, Recuerda que sobre soy conectores. como Silenciemos, por 300 favor, cosas. los Hay micrófonos. 200 Cierren los micrófonos, por favor. Me ha dado paso, entonces. Cerremos ahí, gracias. Entonces vamos a utilizar los conectores. Conectores son aquellas palabras que, por ejemplo, adicionan. Entonces ahí tenemos en la tablita. Incluso, es más, además, todo eso nos conecta en las oraciones, nos conectan las palabras y nos ayudan a la fluidez del texto, a la fluidez en una lectura. Además de eso, los conectores también están clasificados también. Claro, hay una clasificación para cada uno de los conectores dependiendo de lo que uno esté necesitando, de la intención. Amplificación. Totalmente. Y es fundamental que nosotros hagamos uso de ellos a la hora de escribir. Muchachos, escribir no es fácil. Yo sé que escribir no es fácil, pero como todo en la vida es práctica, entre más lo hagamos, más desarrollado vamos a tener esa habilidad de escritura. Entonces vamos a aprender vocabulario, vamos a aprender sobre todo a la hora de utilizar los signos de puntuación. Todo ese tipo de elementos nos van a nutrir enormemente, siempre y cuando, por ejemplo, mínimamente las personas que tienen un diario o que les gusta escribir canciones, ese tipo de escrituras es muy, muy buena para ir desarrollando la expresión oral y la expresión obviamente escrita. Bueno, la coherencia. Según Moncayo, la coherencia es un proceso en la estructura semántica de un discurso, en la que una serie de conceptos primarios se relacionan entre ellos, hay una relación entre ellos, así como un conjunto de conceptos secundarios que se complementan a los primeros. Es decir, hay como relaciones, yo me complemento con usted, yo le ayudo. Entonces, en ese sentido, la coherencia tiene una intencionalidad comunicativa, es decir, hay una relación directa con la recepción que del mensaje haga el destinatario. Bueno, hay unos recursos sintácticos. ¿A qué hace referencia esto? A esos mecanismos de cohesión, es decir, nexos gramaticales, las referencias que nosotros coloquemos, todo eso le va a dar coherencia. La coherencia la vamos a ver reflejada en el texto expositivo y en el texto argumentativo. En este no tanto, pero debemos tenerlo en cuenta. Para que haya coherencia debe haber un contexto. ¿Qué es ese contexto? Pues el escenario, el ambiente donde nosotros estamos narrando, donde nosotros estamos exponiendo eso en palabras. Cuando no hay coherencia, por ejemplo, si el texto es reiterativo, es decir, repite lo mismo y no avanza, no desarrolla las ideas secundarias. El texto es contradictorio en su estructura, no hay una tesis completa para todo el texto, sino que se va contradiciendo, entonces esa tesis realmente queda como nula. El contexto contradice la realidad. El texto no es deductivo o inductivo. Cuando uno va leyendo, por ejemplo, sus autorretratos, yo ya voy identificando, esta persona tiene estas características, es una persona que le gusta leer, es una persona de pronto que tiene desarrollada más la parte artística. Entonces uno a medida que va leyendo va deduciendo, le permite el texto identificando las características de cada uno de ustedes. Bueno, muchachos, segundo reto. Escriban 3 escenarios de acompañamiento docente sincrónico. Vamos a escribir ahí en el chat 3 escenarios de acompañamiento docente sincrónico ya mismo. Vamos a dar un minutico para eso. 3:41, las 3:42. Ahí está Laurita, nuestra monitora pendiente del chat. Yo voy a mirar a ver si puedo ir identificando. Webconferencias, B-Learning, pero acuérdense que es sincrónico. ¿Sincrónico cuándo es? Cuando uno agenda. No. Correo institucional, uy, no, cuidado con eso. Los encuentros sincrónicos es cuando Foro se del agenda. curso. Vía Skype. Foro del curso. Eso, web, el Skype.
El B-Learning puede ser considerado también un encuentro sincrónico. Muy bien, muchachos, muy bien. Ya saben entonces que son los encuentros sincrónicos. Exacto, como esta reunión que estamos teniendo hoy. Este es un encuentro sincrónico, porque nos agendamos, nos enviaron una invitación, nos dijeron a tal fecha, a tal hora y con este enlace. Bueno, entonces si ya vimos qué era la coherencia, ahora vamos a identificar qué es la cohesión. La cohesión, entonces la organización a nivel lingüístico del texto. Hay recursos que se utilizan para encadenar las distintas partes del texto. Entonces la cohesión hace referencia ¿a qué? A la unión, a encadenar ideas, a que todo vaya pegadito, que tenga sentido. Mediante la cohesión, porfa, cerremos el micrófono. Eso, muchas gracias. Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. Bueno, esa cohesión, hay una relación de dependencia entre dos elementos. La cohesión, como es una unión, esta idea depende de esta otra. Esta idea principal se va a basar de esta idea secundaria para desarrollarse. Este primer párrafo se va a basar también en el segundo párrafo porque el contenido es que pues es relacionado. Entonces, relación de dependencia entre dos elementos de un texto que pertenecen a distintas oraciones. Hay una parte léxica que son los mecanismos que proporcionan continuidad de sentido al texto a partir de los significados de las palabras. Es decir, aquí hacemos referencia a los significados. Por ejemplo, sustitución de la palabra por un sinónimo, hiperónimo, ya sabemos cuáles son, o antónimos. Sustitución de un nombre propio y su nombre común a través de una sinécdoque, metáfora o metonimia. ¿Qué es eso? Vamos a verlo en el ejemplo. ¿Quién me lee el ejemplo del lado izquierdo donde dice Fernando González? ¿Quién lo lee? Yo, profe. El chico, el primero. ¿Quién es el que me habló primero que no veo el nombre? Yo. Sí. Ah, bueno, dale. Entonces, lee, por favor. Fernando López se encuentra actualmente en el top 10 del ranking ATP. El Feña tiene cientos de fanáticos que dan cuenta de su encanto, pues el deportista mantiene su humildad a pesar de su reconocimiento. La raqueta nacional viajará esta semana a Europa. El Cañón en este viaje se preparará para su retorno a los Grand Island. Bueno, entonces ahí podemos identificar que a Fernando González, que es el que están hablando, ese deportista, le están cambiando el nombre o hacen referencia a él de diferente forma. Entonces, primero está el nombre completo, que es Fernando González, pero también lo llaman el Feña, el deportista, la raqueta nacional, el cañón. Todos estos nombres hacen relación al mismo personaje. Entonces, precisamente para que haya cohesión, podemos utilizar estos cambios, podemos utilizar estas figuras para darle más fluidez a los textos. Para dar cohesión también, ¿qué nos ayuda? La parte gramatical. Entonces, son procedimientos que repiten elementos ya dichos, que anticipan a otros que se van a mencionar y mediante uso de los conectores que ya ahorita estábamos hablando. Vamos a definir unos conceptos y luego vamos a identificar los ejemplos de esos conceptos. Entonces, deixis son pronombres o adverbios que sitúan la acción. Por ejemplo, en la parte de arriba los vamos a identificar. Deixis puede ser personal, temporal y espacial. Entonces, él se encaminó al área de lanzamiento y entró allí. Es decir, situaron una acción. Segundo, por favor, cerremos los micrófonos. Gracias. Segundo, anáfora. ¿Qué es la anáfora? Es la relación que se establece entre un elemento antecedente, es decir, previo, y otro que aparece después sustituyéndolo. Ahí en el ejemplo que tenemos, en anáfora. ¿Dónde está Luisa? La vi en el salón de clases. ¿Pues? Esa es una anáfora. ¿Qué es una catáfora? Es una relación que se da entre un elemento que anuncia a otro que aparece después en el texto. Entonces, en el ejemplo tenemos, lo que te quiero decir es muy importante para mí, pero no sé cómo hacerlo. Verás, se trata de lo siguiente.
no puedo seguir contigo. Ahí tenemos un ejemplo de una catáfora. Y por último, tenemos a la elipsis, que es una supresión de un elemento conocido que aparece muy cerca del texto. Entonces, en el ejemplo nos mencionan, a los árboles altos los lleva el viento y a los enamorados el pensamiento. Esos son elementos mucho más elaborados que nos sirven para que haya cohesión dentro de los textos, pero que si los vamos practicando poco a poco, vamos a hacer unos máster en ellos. Muchachos, el texto descriptivo, nuestra tarea número 2. El texto descriptivo es un texto bastante sencillo, es la representación lingüística de un ser, es ese relato de cómo son las personas, las cosas, los lugares, las situaciones. Es el dibujo hecho con palabras de personas, animales, lugares, objetos, mediante la exposición de sus características, cualidades, usos, a fin de que otros puedan crear una imagen mental de ellos, ¿verdad? Entonces es nosotros poder a través de las palabras hacer que otra persona que es el lector se imagine cómo somos, se imagine dónde vivimos, se imagine qué situación es la que estamos atravesando. Entonces, por eso yo quiero que a través de sus autorretratos yo pueda imaginármelo cerrando los ojos. Entonces, Diana es una niña alta, de ojos claros, de pelo oscuro. Entonces, yo me la voy imaginando. Vive en una parte boscosa. Entonces, uno mentalmente va realmente creando cómo es ese lugar, cómo es esa situación. Es la explicación minuciosa de sentimientos y sensaciones o de los procesos o procedimientos para hacer algo. Y se utiliza al interior de otros textos, puede ser utilizado para otros textos. ¿Cuáles son las características del texto descriptivo? Primero, abundan los sustantivos y los adjetivos. Entonces ya pudimos ver que en el texto del autorretrato tenemos que los ojos cafés, que el pelo negro, largo, alto, bajo, gordito, flaquito. Todos esos son adjetivos porque califican, ¿verdad? Sustantivos, ojos, casas, motos, todo ese tipo de palabras que también utilizamos. En cuanto a los tiempos verbales, se utiliza siempre el presente y el pretérito imperfecto del indicativo. En el autorretrato están solicitando que sea en tercera persona. En ocasiones hemos encontrado textos en primera persona, pero en este caso lo ideal es que lo redacten en tercera persona, muchachos, ¿vale? Utilización de circunstancias en tiempo, modo y lugar. Ustedes van a identificar dónde viven, en dónde estudian, o cuáles son los lugares que más frecuentan ustedes en su zona de donde viven. Disculpe. Dime. De lo que usted habló ahorita, de que decía de redactar en tercera persona, pues yo estuve leyendo la guía de actividad y decía que se podía realizar en primera o tercera persona, aunque lo ideal sería en tercera persona. Entonces yo, como ya llevo un poco avanzado mi texto descriptivo, yo lo hice en primera persona. Ah, bueno, vale, está bien, no hay problema. Muchos textos descriptivos se elaboran en primera persona. Doctora, dime. Buenas tardes, habla con Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Resulta y pasa que yo envié al tutor el texto en tercera persona. Sí. Él me lo devolvió diciéndome que en tercera persona no lo presentara, sino que en primera. Entonces, ¿cómo hago yo para pues, la guía dice que tengo dos opciones, en tercera o primera? Correcto. Entonces, escojo. ¿qué puedes hacer? El tutor me dijo. ¿Qué puedes hacer, Mauricio? Muéstrale a tu tutor que la guía te menciona que lo puedes hacer de las dos formas y que tú escogiste la primera persona. Ya. Ah, listo, gracias. Nadie puede pasar por encima de la guía de actividades. Nadie. Ni el tutor, ni el director del curso. Nadie. Por eso está la guía de actividades, para que ustedes se ciñan a lo que está ahí, en el paso a paso. Esas son las condiciones, ¿vale? Bueno, en el texto ustedes deben incluir comparaciones, metáforas, símiles. A veces se pueden confundir, pero realmente hay ciertos elementos que las diferencian. Entonces, ojo con esto. Se utilizan adverbios, conectores, espaciales, se utilizan muchos elementos que nutren el texto.
Pero ¿cuál es el principal objetivo de los textos descriptivos? En estos textos es que la persona imagine lo descrito, ya sean procesos, cosas o sucesos. Existe una serie de elementos indispensables en los textos que son los objetos, o sea, las cosas de lo físico que estamos mencionando, los lugares donde se están ustedes desarrollando, donde ustedes trabajan, donde ustedes viven, las personas que los rodean. Entonces ahí tenemos a sus mamás, a sus hijos, a sus parejas, a sus amigos, y los sucesos o las situaciones. Bueno, aquí tenemos dos profe, textos. disculpe que le vuelva a interrumpir. Señor. Para que yo estuve leyendo la guía, estuve leyendo y releyendo, pues, para que usted haga un favor y me dé una aclaración entre símil y metáfora, que estoy un poco como confundido. Ah, bueno, listo. Símil y metáfora. Ambos pueden ser comparaciones, pero el símil se caracteriza principalmente porque utiliza la palabra como. Siempre va a estar el como. Por ejemplo, mi pelo es negro como el carbón. Ese es un símil. La metáfora no va a tener esa palabra como. Va a ser una comparación, pero sin la palabra como. Profe. Ay, yo puse esa, sin Sí. copiarme de ningún lado. Ah, bueno. Pero no me copié de ningún lado. Profe. Ay, yo negro como el Dime. carbón. Sí, algo así escribí yo también en mi relato, porque ya he escrito, mi pelo es tan duro como el acero, haya puesto yo. Sí. Algo Ese parecido. es un símil. Ese es un símil. Vale. De todos los símiles van a tener la palabra como. Los que no tengan la palabra como, se pueden identificar como metáforas. Listo. Muchachos, ¿quién me lee el primer texto descriptivo de un virus H1N1? Yo, profe. Listo, de una. La primera chica. El virus H1N1 es un tipo de virus que se transmite por el contacto de la saliva, del aire o al ingerir algún producto de origen animal que haya estado en contacto o haya sido portador de este virus. El virus H1N1 ha mutado en distintos subtipos como la gripe española o la gripe aviar o la gripe bovina. Se cree que este resurgimiento del virus y sus variantes tiene similitudes con el virus de influenza que apareció en el año 1918. La actual cepa se introdujo nuevamente a la población mundial en el año 1970, causando desde entonces grandes complicaciones desde el punto de vista de la salud y gran cantidad de muertes, más de 29.000 a nivel mundial. Entre ambas cepas, la de 1918 y la de 1970, solo existe una diferencia de 25 o 30 aminoácidos de los 4.400 que componen el virus. Por esta razón, se considera como un resurgimiento o nueva cepa de aquel virus. Claro. Entonces ahí podemos ver cómo están describiendo las características de este virus, toda la afectación y todo lo que ha envuelto esta enfermedad. ¿Quién lee el segundo Hasta como un texto poquito de descriptivo? historia, ¿verdad? Hasta un poquito de historia. Yo, profe. Vale. Yo, profe. Otro diferente a la compañía. Yo, profe. Yo, profe. Yo. Bueno, dale, de una. La familia de José Luis es numerosa. Él tiene 9 hermanos, 5 mujeres y 4 varones. Él es el menor de todos sus hermanos. Todos viven en una pequeña casita que construyó el padre José Luis antes de fallecer. Esta casa está ubicada en medio de una zona despoblada. Su madre Juana trabaja todo el día. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando uno se pone a escuchar o a leer este tipo de texto, yo me puedo llegar a imaginar que es una familia súper numerosa. ¿Cómo es la casita ahí donde viven ellos? ¿Cómo es Juan? Y su mamá Juana que trabaja todo el día. Entonces yo me la imagino por allá en el campo, labrando. Es precisamente ese texto descriptivo el que lo hace a uno imaginarse. Eso es lo que pretende. Muchachos,
En el campus, ya retomando un poco nuevamente lo que es el campus, ustedes van a tener a la mano varios documentos, varias información que les va a servir de complemento en la realización no solo de esta tarea, sino de todas las tareas del curso Competencias Comunicativas. Van a encontrar información sobre ortografía, sobre las oraciones, los sinónimos, sobre los signos de puntuación, los conectores. Es importante que si ustedes tienen dudas, no se queden con ellas. Si les da, si de pronto no tienen el acceso a libros, vayan a estos documentos que ahí van a encontrar información muy valiosa. Yo sé que les va a servir bastante. Bueno, Una reto 3. pregunta. Dime. Pues digamos, en caso de que, por ejemplo, yo no quiera subir aún al foro, pues la actividad, sino antes que, digamos, el tutor lo lea, si de pronto debo cambiar cosas, ¿cómo podría comunicarme con él, por ejemplo? O sea, ya le he Bueno, escrito, pero esa es no una me buena responde pregunta. ni nada. Miren, ustedes saben cuándo deben entregar la tarea número 2. Ya vieron la agenda del curso. Y el ya saben 28. cuándo. El 28 de septiembre. Muy bien. Entonces, 22. no, el 28. 22. No, me sale 22. No, El debes 28. fijarte bien. ¿Cómo? Me sé. 22 me sale a mí y yo estoy asustado porque los tutores me están acelerando mucho. No, pero mira, yo creo que debe ser esa fecha para otro curso, pero el de competencias comunicativas es hasta el 28. Fíjate Yo estoy bien. asustado. No te asustes. No Porque te sí, asustes que hay tengo 7 tiempo. cursos. Tengo 7 cursos tutora y estoy quedado. Pues sí, No, hice pero por mira, es participar, cuestión de estoy que se asustado. No. organicen. No sé, no te asustes. No te asustes porque todos Compré un hemos perro. pasado por eso. Uno tiene que organizar el tiempo. Si ustedes están viendo 7 cursos, sáquenle 2 horas a cada curso o 1 horita a cada curso o este día voy a dedicarme a esto, el otro día siguiente a esto y de esa manera van haciendo los aportes en los diferentes cursos y no dejen todo para el final, porque si no, colapsan. Entonces, un segundo. La tarea cierra el 28 de septiembre. Entonces, ustedes deben hacer las participaciones hasta 3 días antes del cierre de la tarea. Es decir, hasta qué día pueden participar en el foro. 28, 25. hasta el 25. Entonces, las personas, todos ustedes deben hacer sus aportes en el foro hasta el día 25. ¿Por qué no el 26? ¿Por qué no el 27? ¿Por qué no el 28? Porque estos 3 días ya no se van a recibir aportes, sino que se va a empezar a hacer la realimentación de esas personas que hicieron el aporte el 25. El que escriba el 26, 27 y 28 no va a recibir ni observaciones, ni sugerencias, ni nada por parte de su tutor. Esas son las reglas de juego del curso de competencias comunicativas, según la resolución de la universidad que lo ampara. Entonces tengan ustedes presentes estas reglas de juego porque realmente esto no es negociable. Bueno, fíjense muy bien en su guía, en la agenda del curso para que no les va a coger la tarde. Vayan haciendo los aportes con tiempo, muchachos. Doctora. Dime. Una preguntita, es que ahí le dicen a uno, vea, vaya a la unidad 1, revise los textos y no sé qué, y lea los... O sea, la pregunta mía es, ¿por qué las guías no definen cuál de todos esos textos que hay en la unidad 1 uno tiene que leer y de ahí saca el resumen? ¿Por qué razón no hacen eso? Porque es que uno se confunden con tantos libros y no sabe cuál de tantos escoger. Es que debes revisar toda la información que hay ahí, porque toda es para el mismo fin. Eso está organizado desde la dirección del curso y pues así está estipulado. Toda esa información es con el mismo objetivo, que es ayudarles a hacer la tarea. Entonces, por eso ustedes tienen como 20 días para hacer la tarea o hay algunas actividades que tienen un poquito más. Y aquí lo importante es que ustedes, muchachos, se vayan organizando, que no dejen para último momento todo, porque se les va a acumular, porque no van a hacer las cosas de pronto de la mejor manera. Si ustedes tienen dudas, acudan a sus tutores. Nosotros siempre estamos ahí en el Skype. Si por ejemplo, la compañera que nos dijo que no le contestaba al tutor, entonces escríbale a la directora del curso
y le dice, directora, ella es Nidia, he tratado de comunicarme con mi tutor, y no me contesta. Nidia va a ir donde el tutor le decir, ¿qué pasa? Que no están aquí contestando. Pero nosotros siempre estamos pendientes de ustedes. Muchachos, espérenme un segundito con las preguntas que allá vamos a terminar y ahorita las resolvemos. Bueno, aquí entonces aquí es el reto 3. ¿Qué tipos de textos se escribirán en el desarrollo del curso? Yo lo dije y lo repetí al principio de la charla. En el chat. Escriban esto en el chat. Yo voy a mirar el chat a ver. Descriptivo, expositivo y argumentativo. Descriptivo, expositivo, argumentativo. Muy bien, muy bien. Mayerly, bien. ¿Y quién más? No más. Ay, no fue eso. Víctor, bien. Dyson. Estaban poniendo cuidado, muchachos. Muy bien. Entonces ahora continuamos con la resolución precisamente que les estaba mencionando y dice el artículo 19 del número 3. Para aquellos estudiantes que ingresan faltando 2 y 3 días para el cierre de la actividad, el docente no tendrá en cuenta estas participaciones para la asignación de la calificación, por respeto de aquellos estudiantes que sí lo han hecho. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga que realimentarle la participación en el foro a un estudiante que lo hizo el último día cuando Juanita lo hizo al segundo día y sí se tomó la tarea de ser juiciosa e ir haciéndolo poco a poco? O sea, no es justo. Entonces, aquí las reglas son establecidas de esta manera. Muchachos, esa era la información que traíamos para esta reunión, para este encuentro. A partir de aquí podemos ir resolviendo las dudas y las preguntas que ustedes tengan. Unos minuticos, entonces empecemos. Doctora, Claro que sí, profe. Yo tengo una pregunta. Mire, resulta y pasa, ¿cómo hace uno para saber si el trabajo le quedó bien hecho? Puesto que yo no tengo mucha experiencia en eso de estar escribiendo textos ni nada de eso. Entonces, ¿uno cómo hace para saber que le queda bien hecho? Vale. Es importante que tú primero hagas el aporte en el foro para que el tutor te vaya realimentando, te vaya dando sus observaciones, las sugerencias, para que tú lo vayas puliendo. También la otra opción es que le envíes el material por el medio del correo interno del curso al tutor y le digas, profe, esta es mi tarea, mi avance de mi tarea, por favor, me puede revisar para corregir. Esa es la otra opción. Por favor, muchachos, en el chat la monitora va a ir compartiendo la asistencia para que la vayamos llenando. Profe, una pregunta. Sí, dime. En la actividad dice que tenemos que tomarnos una foto selfie y poner entre 3 y 4 líneas con lo que está relacionado. Entonces mi pregunta en es... el pie de foto. Sí, mi pregunta es si va solamente la foto o va en todo el trabajo. Bueno, la selfie debe ir en el foro porque ustedes la deben compartir, pero claro, la selfie y el pie de foto va en el trabajo. A ustedes les enviaron la plantilla del trabajo de la tarea número 2. Sí, señora. Señora. Sí, señora. Sí, pero ahí no sale de la foto. La foto no sale. No, yo no tengo ninguna Pero la plantilla no está, la plantilla la enviaron a todos. En la plantilla... La plantilla está en la parte de... Que hable uno. Se escucha muy feo, por favor. Eso. Entonces, ¿qué La pasa? plantilla está en la parte de la guía. Exacto. La plantilla, los tutores se las han compartido o a través del foro o a través del correo para que estén pendientes de estos medios de comunicación. Es importante que estén todos los días mirando. Y también en la plantilla, pues, es como para que ustedes la utilicen y vayan colocando ahí su trabajo. La selfie va, claro que va, porque forma parte de la tarea. Si tú te fijas en la guía de actividades, yo por ejemplo la tengo acá a la mano, en la guía de actividades está precisamente en el punto número 4 que hay que publicar una autofoto. Más adelantico, donde dice evidencias del trabajo independiente, ahí en el trabajo de Word, si tú te puedes fijar, dice autofoto con el pie de foto. O sea, eso va porque va. Entonces, disculpe que la interrumpa. Entonces, ahorita la foto, o sea, yo ya tengo la foto tomada hace unos 2 días. Entonces, yo ya puedo subir simplemente la foto sin el pie de No, tienes que subirla con el pie de foto.
Profe, una preguntita. Ok, gracias. ¿Puede ser cualquier foto, así sea tomada de hace días? Sí, pues lo importante es que tú nos muestres, por ejemplo, que no, o sea, que no te la tomes de espalda a una pared blanca porque no vamos a ver dónde te encuentras, sino, por ejemplo, Por ejemplo, si estoy en un que estás de paisaje. exacto, que estás de paseo, que estás haciendo deporte, que estás bailando, todo Con ese la tipo de familia, cosas, bueno, con la algo así. familia, con tus hijos. En una fiesta para nuestra compañera Listo, profe, muchas rumbera. gracias. Profe, según tengo Profe, mi entendido, la inquietud. imagen es relacionada a lo que está en la descripción de los 5 párrafos anteriores. Bueno, la foto debe ser o debe reflejar alguno de sus gustos. Por ejemplo, su entorno laboral, que nos refleje su entorno familiar, si pues es lo que quieren mostrar. Si a ustedes les gusta jugar fútbol, entonces ustedes están con el uniforme en la cancha, entonces tómense la foto ahí. Ese tipo de cosas. Perdóneme, tutora, la interrumpo. Yo tengo una inquietud. Señora. Pues respecto a eso, en la descripción hemos puesto varias cosas, ¿sí? Entonces, ¿podría ser posible organizar una foto como en forma de collage, de que de pronto haya varias de las cosas o necesariamente una sola imagen? Una sola imagen. Una sola imagen. Bueno, muchas gracias. Y la otra inquietud que tengo respecto a la guía es que dice que debemos colocar un título sugestivo. Entonces, pues no sé, pues a qué se refiere con sugestivo, porque pues por lo menos para mí es un título que, o hablar de la palabra sugestiva es algo como que me intranquiliza, me asusta. No, o sea, no entiendo eso. Vale. Es un título llamativo. No es que ustedes coloquen autorretrato de Daisy Diomar, no, sino el secreto oscuro de Daisy. Algo O la que, vida de un superhéroe, por ejemplo. sí, algo que yo vea y yo Algo diga, que llame la "Bestia, como atención. chévere". Que llame la atención. Sí, porque cuando yo Que leí llame ahí la un título atención. sugestivo, yo dije, pero ¿qué le pongo así? Por lo menos mi vida es como tan simplecita que... No, es un título llamativo, interesante, no algo así como plano o texto descriptivo de Juan Pérez, no, algo más elaborado. Una pregunta. Dime. La plantilla, ¿es necesario utilizarla? Pues miren, la plantilla es básicamente nosotros entregarle a ustedes cómo deben pasar el trabajo de Word. Ustedes pueden utilizarla o no, pero yo, siendo ustedes, la utilizaría, porque es que ahí está todo lo que debe ir en el trabajo. Y de Sí, pronto perdón. ustedes no la usan y colocan algo que no es, Para o, los que... o pueden omitir algo que iba. Para los que ya la vimos, compañeros, pues la verdad yo les hago la recomendación porque realmente es una guía en la que ustedes pueden ir cambiando, complementando, o sea, ya está el boceto general y es mucho más fácil para que no nos falte nada de lo que nos pide la rúbrica. Exacto, es un boceto y ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Aquí Stephanie nos está diciendo en el chat que ella no la tiene. Stephanie, debes mirar en el foro o en tu correo a ver si el profe ya te la envió. Si no te la ha enviado, comunícate con él y se la pides. La plantilla se los envía a sus profes. Entonces, si no se las han enviado, le escriben por Skype, profe, no me ha enviado la plantilla, envíame la foto. Bueno, Stephanie. Aparece en el Tutora, pareado. tutora, Dime. pues quienes hemos estado trabajando, digamos que en función de cumplir con los puntos que dice la guía, y no trabajamos con la plantilla, pues a estas alturas de la vida, para mi caso, pues yo estoy saliendo ya del trabajo, de hecho estoy subiendo ya los aportes al foro, y la plantilla digamos que me volvería, yo casi que tengo todo ya listo para subirlo. Es necesario fijarse o ajustarse a ella, porque pues en mi caso, la complejidad que tiene la guía la he estado siguiendo y no me parece pues como una necesidad, pero sí quisiera escucharla, confirmarme o negarme esa parte. Vale, pues te felicito porque ya tienes adelantada la tarea. Realmente la actividad no es compleja, no es complicada, pero yo sí los invito a que utilicen la plantilla, porque es material hecho por la red para que ustedes no saquen excusas
de que es que yo no supe que en el trabajo de Word tenía que colocar la foto. O es que yo no supe que en el trabajo de Word escrito tenía que colocar el pie de foto. Entonces, muchachos, no hay pierde con la plantilla. Utilícenla, para eso está. La ¿Me las puede persona regalar que de no una? la quiere utilizar, pues obviamente es respetable. Pero mi recomendación y la de todos los tutores es que la usen. Realmente les va a servir bastante. Profe, Dime. Me las regala, por favor. para ayudarle un poquito a mis compañeros, pues les comparto una experiencia. Sí. En otra materia yo hice algo parecido. No utilicé la plantilla porque creí que entendía a la perfección la guía y realicé normal mi actividad. Pero en el momento en el que nosotros creemos algo, porque pues cada cosa la tomamos, la digerimos de nuestra forma, no es lo mismo a lo que nos piden. Entonces, ¿qué me pasó? A la hora en la que ya me revisaron la actividad mía era muy distinta a lo que en realidad pedía. No estaba mal porque cumplía con todo eso, pero no era lo que me estaban pidiendo. Entonces yo sí les aconsejo que por favor las personas que tienen la plantilla se tomen el trabajo de revisarla para que no les vaya a salir mal el trabajo, pues porque la idea es avanzar, no retroceder. Y si no hacemos el trabajo con la plantilla, en realidad estamos retrocediendo. Claro, porque a ustedes se les está pasando este material es para que lo usen. Pero sí, ahí está la experiencia de la compañera. Si ustedes usan la plantilla van a tener todo el contenido que Podríamos, es. yo quiero saber, ¿la plantilla es una general para todos? ¿La que nos enviaron es la misma para todos? Sí, es la misma para Es todos. que, pues no sé, pienso yo que la podríamos de alguna forma compartir aquí para los que no la tienen, profe, ¿será? Sí, lo pueden compartir por acá. Es que La lo verdad es la estoy misma. mirando cómo, pero no puedo como subirla para que de Es pronto que los que tal no vez la no tienen. permita Sí, la adición de documentos adjuntos. sí, o No de sé, pronto la nunca lo ubique, he no hecho, sé. Sí. pero Una sí se puede. pregunta, Dime. digamos, ¿para los cursos hay plantillas o solo para algunos? Solo para competencias comunicativas. Pues yo les hablo de O competencias comunicativas, yo no sé los otros cursos. en algunos Pero, cursos, profe, en algunos bueno. cursos, sí, no en todos, pero sí en algunos cursos Ok. los tutores, pero generalmente compañeros, en mi experiencia, los tutores siempre en el foro, cuando estamos iniciando, nos envían, si vamos a manejar algún tipo de plantilla, ellos la colocan ahí. Ajá, ¿y dónde encontramos la plantilla? La plantilla la puedes encontrar en el foro o en tu correo. Si en ninguna de las dos partes las encuentras, comunícate con el tutor para que te lo envíe. Gracias, profe. Profe, esa está al ladito de la guía. Donde está la guía, esa es la planilla de una vez. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, una duda. Lo que pasa es que la mayoría de los encuentros que hemos tenido, pues a mí me envían la información al correo de los horarios. Tienen encuentro tal y tal día de tal y tal materia. Entonces yo quería saber si de casualidad eso lo hacen ciertamente algunos tutores o definitivamente cómo puede ser esa gestión allí. Pues eso lo hacen algunos tutores, la verdad. Pero si tú en algún momento tienes una duda o tienes alguna pregunta, pues lo ideal es que te comuniques directamente con tu tutor. No, pues no es por duda ni pregunta, sino que pues en realidad facilita mucho más la forma en la que lo envían directamente al correo, pues porque uno ya tiene el horario allí, no hay que estar subiendo y bajando sin necesidad, pues revisando a toda hora el foro. Yo sé que es importante, pero pues como hay que mirarlo constantemente. Sí, muchachos, hay que estar mirando constantemente el foro. Ahora, Porque, señor, ¿sí se me escucha? sí, ahí te escucho. Ah, porque ahorita estaba hablando y pensé que no se me escuchaba. Bueno, tengo una pregunta respecto a la actividad número 2 del texto descriptivo. Yo quería preguntarle si es obligatorio hacer una descripción de uno mismo, porque como es un texto descriptivo, yo pienso que se puede escribir cualquier cosa que digamos, sea descriptivo. O sea, es obligatorio escribirse uno mismo. Claro que sí, porque mira, si tú te fijas en la guía de actividades, en el paso número 2 dice, escribir un texto descriptivo autorretrato.
No te están diciendo que escribas una ciudad, un país, una cosa, no. Un autorretrato. Gracias. Listo. Bueno, con mucho gusto. Muchachos, entonces, si ustedes tienen dudas adicionales, recuerden comunicarse con sus tutores. Ellos están ahí prestos para recibir sus correos. Si ellos de pronto no les contestan, pueden comunicarse con la profesora Nidia, que ella también es la directora del curso, y nosotros los docentes de apoyo estamos ahí prestos también. Cualquier duda, para eso estamos nosotros. Hagan las cositas con tiempo, no se dejen coger de la tarde, porque después se les acumula todo y es un caos. Entonces quedo pues muy satisfecha de este encuentro. Muchísimas gracias a las personas que participaron. Les envío a todos un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos estamos encontrando en otras reuniones. Dios le Laurita, pague, ¿compartiste? señora tutora. Muchas gracias, Gracias por su profe. disponibilidad, paciencia gracias, con profe. nosotros y agradecerle porque hemos comprendido y aclarado muchas dudas. Vale, con muchísimo gusto. Para eso es que estamos nosotros. Gracias, profe. Chao, cuídense mucho. Una feliz Muchísimas gracias tarde. por el Profe, hasta la tiempo próxima. y por las aclaraciones que nos han brindado en el día de hoy. Con mucho gusto. Adiós, compañeros. Muchas gracias, muchas gracias.